借着我们来学习道理，互相勉励。 Gracias a Dios, ahora vamos a aprender la verdad para exhortación mutua. 我们今天晚上来查考这个士师基甸。 Hoy a la noche vamos a estudiar sobre el juez Gedeón. 以色列人从埃及回到迦南地以后， Una vez que los israelitas volvieron a Canaán desde Egipto, 约书亚带着他们经过了7年的征战，把迦南地占领了以后，分给以色列百姓在那边居住。 Josué los lideró para batallar contra los cananeos por 7 años y luego se dividieron las tierras para que los israelitas habiten en esa tierra. 但是当约书亚跟当时候的一些长老慢慢的离开世界以后， Pero luego que fallecieron Josué y lentamente también los ancianos, 说以后兴起来的以色列百姓啊，他们就不认识神， luego los israelitas que siguieron desconocían a Dios, 因为他们也没有看过神的作为 porque ellos no vieron las maravillas de Dios. 啊，所以后来就慢慢的离开神啊，跟外邦人一样的去拜偶像。 Y lentamente se apartaron de Dios y siguieron los gentiles a adorar a los ídolos. 然后神就让这个外族人啊来欺压他们。 Entonces Dios hizo que los forasteros los pelearan contra ellos. 他们就很软弱啊，根本没有办法抵抗。 Entonces ellos se debilitaron porque no tenían las fuerzas para contrarrestar a estos forasteros. 啊，他们的土地被占领，他们的土产、牛羊都被外族人把他们夺去了。 Y estos gentiles pelearon contra ellos y sus tierras fueron conquistadas, también fueron arrebatados sus ganados. 啊，当他们在痛苦当中啊，才回过头来求告神。 Y en su pena se volvieron hacia Dios. 所以神就兴起士师啊，来带着他们征战，胜过仇敌。 Entonces Dios levantó a los jueces para liderarlos a pelear contra los enemigos y los vencieron. 啊，让他们又能够享受平安的日子。 Y volvieron a gozar de vida de paz. 啊，那过了一段时间以后啊，他们又渐渐的离开神，又去拜外邦神。 Pero luego de un tiempo se volvieron a apartarse de Dios y volvieron a adorar a los ídolos. 所以一次一次又落在外邦人的手里。 Y así una y otra vez cayeron en las manos de los enemigos. 所以这个士师时代大概有450年，是以色列人的黑暗时期。 Así ocurrieron aproximadamente 450 años, que fue un periodo de oscuridad para la fe de los israelitas, 因为他们的信仰堕落， porque su fe decayó 所以就落在外邦人的手中。 y cayeron en manos del enemigo, los gentiles. 他们祷告神以后，神就救赎他们。 Pero oraron nuevamente a Dios y Dios los salvó. 平安了以后，他们又离开神。 Pero en tiempo de paz volvieron a apartarse de Dios. 所以当时的时代就是这样的反复循环。 Así en aquella época era una repetición de estos hechos. 我们说这个基甸的时代就是以色列人又离开神了。 En la época de Gedeón era una época en la cual los israelitas se habían apartado de Dios. 所以神就把他们交给那个东方的米甸人。 Entonces Dios los entregó a los de Oriente, los medianitas. 这个米甸人他们就过那个约旦河过来，然后带着他们的帐篷带了很多很多的人。 Y los medianitas atravesaron el río Jordán y trajeron mucha gente. 最后他们就践踏这个以色列地然后把他们的土产牛羊全部都占走了。 Y usurparon todas las tierras y los ganados y pertenencias de los israelitas. 说都没有给以色列人留下食物。 Y no dejaban ni siquiera alimento para los israelitas. 所以那个时候他们就很穷乏。
Así cayeron en la pobreza los 但是 israelitas. 他们力量又很薄弱，根本没有办法来抵抗这些米甸人。 Y sus fuerzas también eran pobres y no tenían con qué defenderse contra los medianitas. 所以人常常在平安稳妥的时候啊，他就忘记了神呐、就离开神。 Así es el hombre, en tiempo de paz se aparta de Dios y se olvida de Dios. 当他们在极其穷乏、非常痛苦当中才回头归向神。 Y en la gran pena y pobreza, 神一方面派先知去警告他们， invocaban a Dios, entonces Dios enviaba a los profetas para advertirles. 神一方面去差遣这个基甸来拯救他们。 Entonces Dios eligió a Gedeón para salvarlos. 我们看士师记第6章 Veamos Jueces capítulo 6, 第7节， versículo 7. 士师记6章第7节。 Veamos Jueces capítulo 6, versículo 7. 以色列人因为米甸人的缘故呼求神，第8节， 8. 神就差遣先知到以色列人那里，对他们说：“主以色列的神，主说，我曾领你们从埃及为奴之家出来，救你们脱离埃及人的手，并脱离一切欺压你们的手，把他们从你们面前赶出去，将他们的地是给你们。”第10节， 10. 又对你们说我是主你们的神，你住在亚摩利地不可敬畏他们的神，你们却不听从我的话。所以神就借着先知告诉他们你们为什么会这样受苦？ A través de los profetas, Dios le dijo por la razón por la cual sufrían. 因为神拯救你们，但是你们就不听神的话。 Porque Dios los había salvado, pero ellos no escucharon a Dios. 所以神就派先知来责备他们。 Y así Dios envió al profeta para reprenderles. 但是我们看到神很慈爱，一方面责备他们，但是一方面也伸手来拯救他们。 Pero Dios es misericordioso. Por un lado los reprendía, pero por otro lado los salvaba. 所以11节就说神的使者去见这个基甸。 Entonces vino un ángel de Dios, fue a ver a Gedeón. 神的使者对他显现的时候，12节说大能的勇士，神跟你同在。 En el versículo 12 dice que cuando el ángel se le apareció, le dijo, Dios está contigo, varón 因 esforzado 为 y 神要 valiente. 借着基甸来拯救以色列人。 Porque Dios, mediante Gedeón, quería salvar al pueblo de Israel. 所以我们有时候孩子他们不听话的时候父母亲会管教他们。 De la misma manera, cuando los niños no obedecen a los padres lo castigan. 有的人有一句话说一只手打，但是另外一只手就把它抱起来。 Hay una frase en hebreo que dice que con una mano lo reprende, lo azotas, con la otra mano lo abrazas. 孩子错了你要用爱的杖来管教他。 Y si los niños se equivocan, tenés que reprenderle, educarle con la vara 让孩子能够知道说他错了。 para que ellos sepan que se equivocaron. 但是父母亲不是光管教， Pero los padres no solo están reprendiendo, 另外也要用一只手把它扶持起来把它抱起来。 sino con el otro brazo lo tiene que abrazar. 所以我们看那个犹太人的他们的父母在管教孩子就是这样。 Y sostener. Y esta es la manera que educan los israelitas a los hijos. 孩子错了会管教他 Cuando los niños se equivocan, los reprenden. 但是当孩子知道他错了以后，你要把他怀抱起来。 Pero cuando ya el niño sabe que se ha equivocado, entonces los debe de abrazar y sostener. 尤其说白天管教孩子，但是你在晚上孩子要睡觉以前要特别安慰他。 Y también se dice que a la mañana debes reprender a tu hijo, pero en la noche
debes de consolarle. 不要把那个白天受管教那个痛苦的阴影带入梦里面。 Que no deben llevar al sueño la sombra del reprendimiento de la mañana. 所以神在对我们人也是一样， De esta misma manera no educa a Dios. 一手管教，但是一手扶持。 Con una mano nos reprende y con la otra nos levanta, nos 一方面 sostiene. 借着先知指出他们的错， Por un lado, mediante el profeta le señala sus errores. 一方面去兴起士师来拯救他们脱离这个痛苦。 Por otro lado, levanta y llama a profetas y jueces para salvarlos de esta 所以我们看到说，每一个以色列民族他们比较软弱失败的时候， Así vemos que cuando el pueblo está en su debilidad, 神都会兴起一些工人来帮助他们带领百姓信仰上的复兴。 Dios siempre levanta a un líder para levantar también la espiritualidad del pueblo. 我们看到这些工人虽然有的不是很完全、很完美， Si bien estos trabajadores no siempre son perfectos, 那神都跟他们同在，是给他们力量。 pero Dios está con ellos y le ha dado poder. 当然，有的人蒙神选召Y otros son llamados por Dios 他可以在他的侍奉当中不断的追求进步，慢慢达到完全。 en su trabajo, procuran, aprenden y llegan hasta la perfección. 但是有的人却因为自己的软弱虽然一时成功，但是最后又失败了。 Pero otros tienen un éxito momentáneo y finalmente fracasan. 今天同样的神带领我们，让我们有机会来服侍他。 De la misma manera, Dios nos ha dado la oportunidad hoy para servirle. 这是我们服侍神的机会，也是一种恩典。 Esta es la oportunidad para que nosotros podamos servir a Dios y también es una gracia. 我们除了说在侍奉上要忠心以外， Además de ser fieles en este servicio, 我们也要求神帮助我们能够除掉我们个人的软弱。 también le tenemos que pedir a Dios que limpie nuestras debilidades. 能够在侍奉当中，也能够不断的成长进步，达到完全。 Para que durante nuestro ministerio y servicio podamos ir progresando hasta llegar a la perfección. 这是我们做一个神的工人常常要学习的要提醒自己的。 Esto es lo que debemos aprender siendo siervos de Dios y debemos de estar en 我们看 alerta. 到这个基甸它有很多它的优点 Sabemos que Gedeón tenía muchas virtudes, 但是很可惜，它也有一些软弱但是没有除掉 pero lamentablemente tenía debilidades y no fueron eliminados. 所以虽然他拯救了以色列民，但是后来却有些美中不足的地方。 Así que a pesar de que salvó al pueblo de Israel, pero en este acto tan bello no alcanzó la perfección. 我们首先来谈这个基甸他的出身背景。 Primero vamos a hablar sobre el trasfondo de la vida de Gedeón. 他是属于马拿西支派的。 Pertenece a la tribu de Manasés. 马拿西是大卫的这个约瑟的大儿子。 Manasés es el hijo mayor de 因 José. 为大卫得到长子的名分。这个约瑟得到长子的 Porque 名分。 José obtuvo la primogenitura. 所以他两个儿子就分了2份的产业， Así que sus dos hijos obtuvieron doble de herencia. 一个是马拿西一个是以法莲。 Uno es Manasés y otro es Efraín. 这个马拿西支派土地很大，一方面一部分在这个约旦河东，一部分在约旦河西。 La tierra de la tribu de Manasés es amplia. Por un lado está al este y otro está al oeste del 这 río 个 Jordán. 故事应该是在约旦河西。 Esta historia ocurrió en el oeste del río Jordán. 当
当这个米甸人啊来欺压以色列人的时候， Cuando los madianitas vinieron a arrebatar lo de los 说这个 israelitas, 基甸啊，他躲在一个酒榨里面啊，在那边甩麦穗。 dice que Gedeón estaba escondido sacudiendo el trigo en un lagar. 因为那个时候啊，他们没有办法公开的在那边来收成他们的土产。 Porque no podían cosechar a campo abierto para que no los vieran. 所以他必须要躲起来啊， Por eso estaba escondido. 在那个酒榨里面把那个麦穗把它摔下来哈。 Y estaba en el lagar sacudiendo el trigo. 所以我们看到说在那个恶劣的环境当中他不愿意向这个环境来低头。 Vemos que en la situación adversa él no se sucumbe. 他在那个强敌的那个控制之下，他就想办法努力来得到一些粮食。 Bajo la represión del enemigo, él piensa en la manera de obtener el alimento. 所以我们看到说，这个基甸本身是一个相当刻苦相当自律的一个人。 Así podemos ver que Gedeón es una persona determinada y que sabe de superar los padecimientos. 神的使者见到他以后，就对他说：“大能的勇士。” Cuando el ángel de Dios se le apareció, le dijo, valiente varón, 神跟你同在。 Dios está contigo. 这个基甸听到这样的称呼他觉得可能觉得很不自在为什么叫我大能的勇士？ Seguramente cuando Gedeón escuchó esto, se sintió algo incómodo. 为什么说神跟我同在呢？ Porque dice que soy valiente, un varón valiente y que 所以 Dios 他就 está 对神 conmigo. 的使者说 Entonces le respondió, 神如果跟我们同在，我们今天为什么会这么凄惨呢？ si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esta situación a nosotros? 我们的祖先不是告诉我们说，当时他们在埃及地的时候， ¿Dónde están las maravillas que nos contaron nuestros padres de Egipto? 神怎样大大刑罚埃及人？ Dios como lo ha castigado a los egipcios 然后把他们从埃及带出来， y nos ha sacado de ahí, de Egipto. 还让他们红海分开，让他们能够走干地过红海。 Y también los hizo pasar por el Mar Rojo y pasaron por 4 tierra 年的 seca. 旷野生活当中神帮助他们一样一样的困难都一样一样的胜过。 Y durante el camino del desierto, Dios los guió para superar cada dificultad. 快到迦南地的时候，虽然有一些外族人阻挡他们，要跟他们征战，不让他们经过。 Si bien en el camino algunos forasteros pelearon contra ellos para obstaculizarles el paso, 神就帮助他们一个一个征战，都得胜了，把土地都占下来了。 Dios los ayudó para vencerlos y obtuvieron todas esas tierras. 所以这些过去神的能力作为他们都听过他们都很了解。 Todas estas maravillas que obró Dios en el pueblo, ellos lo escucharon y lo comprenden. 那对照现在的情况，怎么完全不一样？ Pero en comparación con la situación actual, ¿por qué es tan diferente? 米甸人带着一大批人过来以后他就把我们所有的东西都抢走了。 Los madianitas aparecieron con mucha gente y arrebataron todas sus pertenencias. 我们的粮食一点都没有剩下来，牛羊肉头都被抢走。 Y no les quedaba nada de ganado, ni pertenencia, ni 所以他就说如果神跟我们同在，我们为什么会今天这么凄惨，这么贫穷？ Entonces le respondió, si Dios está con nosotros, ¿por qué no ha sobrevenido todo esto, toda esta pobreza y 真的，我们所 dificultades? 拜的神是全能的神，
Es verdad que nuestro Dios, a quien adoramos, es todopoderoso. 啊，他也是赏赐万物给我们享用的神。 También es que el que nos da todas las cosas de 他 este 说，如 mundo. 果有神跟我们同在，谁能够欺负我们？谁能够对我们怎么样呢？ Y así, si Dios está con nosotros, ¿quién nos va a arrebatar las cosas? ¿Quién nos va a hacer empobrecer? 所以基甸本身啊，对神的作为啊是很清楚。 Así, el mismo Gedeón sabe muy bien la obra de Dios. 而且他也很渴慕说啊，神为什么没有像以前一样跟我们同在，来帮助我们？ Y también se preguntaba, además de anhelar, que Dios estuviese con ellos y los ayudara. 所以圣经里面说啊，不是神的耳朵听不见， En la Biblia no dice, no es que Dios no escucha o no puede escuchar. 也不是神的手被缩短了没有能力来帮助我们。 Tampoco que se ha cortado el brazo de Dios y no tenga poder para ayudarnos. 而是因为人得罪了神以后人的呼求没有办法达到神的耳中， Sino que es por el pecado del hombre que hace que sus lamentos y sus súplicas no lleguen a Dios. 当人离弃了神以后神就不看顾不施恩了。 Y como se apartaron de Dios, entonces perdieron la guarda de Dios. 唯有当人回头归向神的时候，神的恩典才会重新的临到人身上。 Solamente cuando el hombre se vuelve hacia Dios, su gracia le llega. 所以神的使者就对基甸说神现在就是要借着你来拯救以色列人脱离外人的手。 Entonces el ángel le respondió que mediante la mano de Gedeón, Dios va a orar para sacarlos de la opresión del enemigo. 基甸说我怎么有这样的能力呢？ Y Gedeón respondió, ¿de dónde voy a sacar tanta fuerza? 我们家族是最卑微的。 Soy el menor de la casa. de mi 我 padre. 在我们家也是最微小的。 Mi familia es el más pobre de Manasés y yo soy el menor de 我们怎么有这样的能力来拯救以色列人？ ¿Con qué fuerza podré salvar al pueblo de Israel? 但是我们知道说神的能力往往会在卑微软弱的人身上显得更完全。 Pero sabemos que la obra de Dios se hace perfecta en el empobrecido. 我们不怕说我们卑微，我们软弱。 No tenemos temor de que seamos pequeños y débiles. 当我们能够依靠神的时候，神的能力复比我们。 Cuando Dios nos guía, su poder nos cubre. 我们就能够在软弱当中刚强起来了。 Entonces nos fortalecemos en la debilidad. 所以说我们这个身体好像卑微的瓦器一样。 Y así siempre decimos que nuestro cuerpo es como un utensilio pobre. 但是主要有神的能力复比我们就能够显出神的大能来。 Pero con el poder de Dios se manifiesta el poder en este utensilio. 所以保罗常常说其实神的恩典都是够我们用的。 Así Pablo siempre dice que la gracia de Dios no basta. 因为当我们软弱的时候，我们可以晓得靠神。 Porque en nuestra debilidad sabemos confiar en Dios. 神的能力就帮助我们。 Entonces su poder nos ayuda. 我们就可以从软弱当中又得到力量又刚强起来。 Y así nuevamente nos fortalecemos desde la debilidad. 所以神说我要跟你同在。 Y así Dios le dijo, estaré contigo. 虽然敌人那么多 A pesar de que el enemigo es gran 但是 número, 你要击打这么多的敌人你就好像在攻击一个人一样。 pero derrotarás al enemigo, a los madianitas, como un solo hombre. 所以主要有神的能力帮助我们就没有那个胜不过的敌人。 Así que si Dios está con nosotros, no existe enemigo invencible. 这个基甸知道他的软弱，知道他的卑微。 Gedeón, sabiendo su pequeñez y su debilidad, 那我们在神的面前能够谦卑自己， nosotros también debemos humillarnos delante de Dios 能够专心倚靠神。
y podamos confiar plenamente en Dios. 神就会帮助我们让我们刚强起来，让我们能够得个胜。 Entonces Dios nos ayudará para que nos fortalezcamos y obtengamos la victoria. 好，后来这个基甸为着确认说现在跟我讲话的确是真神。 Y Gedeón, para estar seguro de que el que le habla viene de Dios, 因为旧约时代有时候神他会显现出来跟人直接讲话。 porque en la antigüedad a Dios se le puede aparecer directamente a los hombres. 有时候讲是神的显现。 A veces se dice que es la aparición de Dios, 有时候是称为神的使者。 otra vez se dice que es ángeles de Dios. 这个旧约时代常常用神的使者其实就是神的显现。 En la antigüedad, a la descripción de ángel de Dios, en realidad muchas veces es representación de la 比如说 aparición de 亚伯 Dios. 拉罕看到3个客人来到他的帐篷那里， Por ejemplo, cuando Abraham recibió a los 3 visitantes, 他看到3个客人来，就很亲切说：“你们要留下来，让我接待你们，你们再继续走你们的路。” entonces Abraham, al ver a estos visitantes con amabilidad y hospitalidad, los atendió antes de que siguieran su 他 camino. 看起来是3个人但是那3个是一位是神，2位是天使。 Pero se describe que uno es Dios mismo y 2 son ángeles. 这个神的显现是，它显现出来，我们就看得见。有时候它一下子又消失掉，我们就看不见了。 Cuando Dios se aparece, puede tomar la forma que lo podamos ver y en forma momentánea. 这是古时候神的显现。 Esta es la aparición de Dios en la antigüedad. 2000年前耶稣来到世界， Y 2000 años, un poco más de 2000 años antes, el Señor Jesús 说 vino a este 那个 mundo. 是神在肉体上的显现。 Es la aparición carnal de Dios. 实际上借着一个童女把他生下来3年半的时间，33年的时间跟人生活在一起。 En los hechos es Dios hecho carne mediante una virgen y anduvo en esta tierra con los hombres durante 33 说 años. 是道成肉身也就是神在肉体上的显现。 Es el verbo hecho carne, es la aparición de Dios en carne. 当然目的就是要来拯救我们世人能够为我们代死流血。 Claro que el objetivo es para salvar nosotros los hombres y morir por nosotros. 所以神的显现有2种，旧约时代就是那个灵的显现， Así la aparición 本来是神，但是显现出来。 Así en la Biblia hay apariciones de Dios en la 我 antigüedad 们 del 能够看得 Espíritu. 见，但是一下子它会消失掉。 Una aparición de Espíritu, pero que no es visible y es momentánea. 另外一种叫做肉身上的显现，就是成为一个完完全全的人，跟人生活在一起。 Y la otra aparición es en carne, como si fuese un hombre para vivir entre los hombres. 这是2000年前为着要来救赎我们 Esto es lo que ocurrió hace más de 2000 años. 然后复活了被杀了以后复活升天又回到天上去Para salvar a nosotros, y fue muerto y luego resucitó al cielo. 这里讲到说基甸为着要确实认清楚说这个跟他讲话的确是神。 Y Gedeón aquí, para estar seguro del que le habla es Dios mismo, 所以他说你等一下，我去拿一个礼物来献给你。 entonces le pidió que no se vaya, que iba a darle una ofrenda. 所以他回去就杀了羊羔 Así que volvió y mató a un cabrito 然后准备了无酵饼 y preparó panes sin levadura 拿来以后就把它倒在一个磐石上面。 y puso la carne en un canastillo. 他说那个神的使者就用他的拐杖就接触到那个肉的时候就有火出来就把那个祭物全部就烧掉了。 Y luego Dios extendió el báculo que tiene en su mano, tocó a la carne y los panes
y apareció fuego de la peña y consumió la carne y los panes. 所以这表示说，的确是神，而且悦纳了基甸的祭物。 Y así podemos estar seguros que era Dios mismo y estaba dispuesto a recibir esta ofrenda de 所以 Gedeón. 基甸很清楚说，他看到神啊， Entonces Gedeón estuvo muy seguro de que vio a Dios. 他也确认说，跟他讲话的确是真神。 Estaba seguro del que le habló cara a cara era Dios. 因为我们看到这个列王记的时候啊，提到以利亚带着以色列百姓到山上去。 En la historia sabemos que Elías llevó al pueblo sobre el monte 因为要试验说，到底哪一位才是真神？ para probar quién era el Dios verdadero. 那些拜偶像的人啊，他们在那边又唱又跳，拿刀刺自己， Y los falsos profetas cantaban y hacían sus rituales 要求他们的神来把祭物烧掉，但是再怎么求都没有用。 para pedir que su falso Dios hiciera descender fuego y quemara las ofrendas, pero 因为 nunca 那个不是 sucedió. 神。 Porque no era Dios verdadero, no era Dios. 那当以利亚把祭坛煮好， Y cuando Elías preparó el altar 把那个祭物放在祭坛上面， y puso la ofrenda sobre el altar, 上面倒水倒的全部都是湿湿的， y además volcó mucha agua sobre la ofrenda, 结果他就向神祷告。 y luego de todo esto le oró a Dios, 说神啊，求你让以色列人认识你才是真神。 diciéndole: Dios, haga que los israelitas puedan ver que tú eres el Dios verdadero. 求你让以色列百姓的心能够回转来归向你。 Y hagas que el corazón de los israelitas se vuelvan hacia ti. 结果他祷告完以后天上就降下火来， E inmediatamente luego de su oración descendió 把那 fuego 个 del 祭 cielo. 物、木材还有土整个都烧连那个水都烧干了。 Y quemó toda la ofrenda, la leña, el agua y todo lo que está sobre el altar. 以色列百姓因为见到这个神迹所以他们匍匐敬拜说耶和华才是我们的神Y los israelitas al ver esto comprendieron que su Dios es el Dios verdadero, Jehová. 所以基甸他就看到了神的作为。 Entonces Gedeón vio la obra de Dios. 那是在旧约时代，他们有一种观念， Pero en la antigüedad tenía un concepto, 因为人有罪所以人没有办法直接见到神 que el hombre por su pecado no puede ver directamente a Dios. 所以他们认为说你如果见到神会被击杀，会死掉。 Así era el concepto de ellos, de que si ves a Dios serás muerto. 就好像我们人不可以摸那个高压电你摸那个很高的高压的电线，一定会被烧焦的。 Así como el hombre no puede tocar una fuente de electricidad de alto voltaje, porque te 所以他 quemarías. 们认为说人没有办法见到那么荣耀的神，因为人有罪。 Así que consideran que el hombre no puede ver al Dios glorioso por su pecado. 所以基甸一开始说：“哇，我会死了。” Entonces en un principio Gedeón estaba temeroso pensando que voy a 因为我 morir, 亲眼看到神的使者 porque he visto al ángel de Dios cara a cara. 但是神对他说：“你不要怕，你不会死的。 Entonces Dios le respondió: pasa a ti, no tengas temor, no ” morirás. 所以他看到了神而且经历了神的作为 Así que él vio a Dios y vio la obra de Dios. 所以他筑了一座坛作为要敬拜神的坛。 Y así edificó un altar a Dios para adorarle. 他把那一座坛起名叫做“神是赐平安的神 Y llamó a ese altar Dios el Dios que da paz. ”所以这个是基甸本身他信仰的见证， Y este es el testimonio de la fe de Gedeón. 因为他本来对神不认识， Porque en principio él desconocía a Dios, 现在亲眼看到神，又体会到神的作为， pero ahora ha visto a Dios y ha visto también la obra de Dios. 虽然看到神他又没有受伤害，因为经历了神是赐平安的神。 Y a pesar de que ha visto a Dios, no murió porque
experimentó que Dios es el Dios de la paz. 这是他非常清楚的信仰上的体验。 Y esta es una experiencia muy clara en su fe. 所以我们一个服侍神的人呐、对神信仰上的经历非常重要。 Así que los siervos de Dios debemos tener en claro las experiencias, los testimonios en la fe. 所以很多服侍神的人呐、因为他们经历神的作为， Así muchos siervos han pasado, han experimentado las obras de Dios. 所以他们在侍奉过程当中啊，虽然经历了很多的辛苦， Así en su servicio, a pesar de que han atravesado por 遇 muchas 到很多 penas, 的逼迫患难， que han padecido de persecuciones y 但是他们 sufrimiento, 因为对神有很深刻的经历啊，对神有很深入的了解。 pero como tiene una profunda experiencia de Dios y una comprensión también cabal de Dios, 所以他们侍奉当中啊，遇到艰难啊，他们不会灰心退步的。 entonces en su servicio, a pesar de las dificultades y las penas, ellos no retroceden. En su 我们要服侍神之前啊，这种信仰上的见证啊，非常重要。 Antes de servir a Dios, estos testimonios de la fe son muy importantes. 我们经历了神的作为，我们才能够把神的作为来向别人做见证。 Porque hemos experimentado de la obra de Dios, entonces podemos testificar su obra ante los demás. 我们经历了神的作为能力以后，虽然面对很多的逼迫患难，但是我们可以靠神来胜过。 Y porque hemos experimentado del poder de Dios, entonces ante dificultades los podemos vencer también mediante... 所以我们常常讲说啊，我们在服侍神啊，要先灵修筑起。 mediante la confianza en Dios. Y así, antes de un servicio, primero tenemos que hacer el 啊， cultivo 在我们生活 espiritual. 当中啊，去认识神、经历神的作为 Para que en nuestra vida diaria podamos experimentar las maravillas y las obras de 啊， Dios. 这样我们在侍奉当中啊，我们就会能够得到力量 Y así en nuestro servicio obtendremos poder y fuerza. 啊，不会一边的服侍一边的抱怨 Y no estaremos murmurando 啊，再大的艰难啊，我们都可以靠神来胜过 y podamos vencer todas las dificultades 啊，这是 mediante 我 Dios. 们啊服侍神的应该有的经历 Y esta es la experiencia que debemos tener en nuestro servicio. 啊。那神就对这个基甸说啊， Y Dios le dijo a Gedeón, 你现在要回家去，把你父亲为巴力所做的一个祭坛，把它拆毁掉。 entonces Dios le dijo que volviera a su casa y tomara la imagen de acera que había en su 我们看 casa. 到当时啊，以色列人对神不认识，所以跟着外邦人去拜那个巴力，巴力就是他们的主要的神啊，叫龙神。 Los israelitas habían erigido muchos altares a Baal porque habían aprendido de los gentiles. 就造偶像啊，还有很多很多的木头的偶像 Tenía altares para Baal y otras muchas imágenes de ídolos. 所以神说啊，你要先回家，把这个祭坛把它毁掉。 Dios le dijo que primero debía volver a su casa y tomara y derribara el altar. 然后按照拜神的方法，用那个石头啊，再筑一个以色列人拜神的坛。 Y debía edificar un altar para Dios según las normas. 再把第二只的牛啊，就把它献在这个祭坛上面。 Y debía ofrendar un segundo toro como holocausto. 因为当时啊，这个拜偶像的势力很大。 Pero en aquel entonces había mucha influencia de la 真的， idolatría. 他的父亲、他的亲族啊，很多都是拜偶像的。 Incluso su propio padre de Gedeón y muchos parientes. 所以基甸啊，要做这个事情啊，要把偶像的坛毁掉啊，一定会面对很大的阻力。 Y como tenía que hacer esta obra, iba a enfrentar seguramente con oposición. 所以他不敢在白天公然之下去把那个偶像坛毁掉， Por lo que no se atrevió a hacerlo de día, 他就带了10个人啊，晚上的时候把那个偶像的祭坛把它毁掉。 sino que tomó a 10 hombres y de noche 另外为神啊造了一个祭坛
然后又把祭物烧在上面。 Derribó el altar de Baal, hizo el altar para Jehová y después dispuso el holocausto. 到第二天起来的时候，众人一看说怎么那个巴力的祭坛被毁掉了？ Y por la mañana, cuando la ciudad se levantó, vieron que el altar de Baal fue derribado. 巴力本来他们认为是他们最高的神Para ellos, Baal era su gran Dios. 所以他们就很生气说这个是到底是谁做的？ Entonces se dijeron unos a otros, enojados, ¿quién hizo esto? 后来一直问又说就是基甸做的。 Y luego de buscar la respuesta, dieron con que Gedeón lo había hecho. 所以他们就找到基甸的父亲说：“把你儿子带出来，我们要把他处死。” Entonces los hombres fueron a su padre y le dijeron que sacara a su hijo Gedeón para que muriera. 那个时候那个基甸的父亲就出来了， En ese entonces salió el padre Gedeón 向众人说如果这个巴力是神的话， y le dijo, si Baal es Dios mismo, 人家把他的祭坛把它毁掉，他自己应当出来申冤y un hombre ha derribado su altar, entonces él mismo debe aparecer para castigarlo. 如果他是神，他自己来争论就好了，不必你们替他争论Si él es Dios mismo, entonces puede pelear por su nombre, no necesitan de ustedes los hombres. 结果众人没有办法知道，后来他们知道说这个巴力根本不是神。 Entonces el público no tuvieron otra opción y dieron con que 既 este 然 Baal no es Dios. 不是神那我们何必为他来争论呢？ Entonces si no es Dios, entonces ¿para qué contendar por él? 所以基甸就这样把那个巴力的祭坛毁掉，把神的坛把它建立起来。 Y así fue derribado el altar de Baal y también la edificación 所以 del 这个 altar a 坛 Dios. 叫做见证的坛。 Por eso este altar es también un altar de testimonio. 像众人知道说，这个巴力那个偶像根本不是神，他不会降灾，也不会降福。 Da testimonio de que Baal no es Dios porque no da ni gracia ni da penas. 所以应当拜原来以色列人所拜的这位造物主这位才是真神。 Sino que hay que adorar al Dios de los israelitas, que es el Dios del Dios creador. 让众人来见证要离开巴力，要归向真神。 Y así dio testimonio Gedeón de que hay que apartarse de Baal y adorar a Dios. 然后神的灵就降在这个基甸的身上了。 Y en ese entonces descendió el espíritu de Jehová sobre 他 Gedeón. 就吹角，就把以色列百姓聚集过来， Y este tocó el cuerno y reunió al pueblo. 准备跟那个强大的敌人来打仗。 Y se prepararon a pelear contra su gran enemigo. 在要打仗的时候Y antes de la batalla, 因为他知道说他要确实知道说真的是神要借着我来拯救以色列人。 como quería estar seguro que Dios lo había llamado para salvar al pueblo por su 当然，有 mano, 的人认为说基甸那个时候信心还不足muchos consideran que en ese momento la fe de Gedeón aún era insuficiente. 但是我们看到说那个基甸一直有一个强烈的感觉，就是我一定要很清楚知道是神跟我同在，神要帮助我来得胜敌人。 Gedeón tenía el concepto de que quería estar seguro que Dios es el que está con él para vencer al enemigo. 所以他知道说，我现在要去跟敌人打仗不是靠我的人力血气Porque que pelee contra el enemigo no depende de sus fuerzas, 不是靠我自己 no depende del mismo yo. 所以我一定要非常清楚这是神要我去做的事情。 Quiere estar muy seguro de que es Dios quien le manda a hacer esto. 所以在罗马书12章里面说Por eso, 我们要详细的去查验神所喜悦的事情。 por eso en Romanos capítulo 12 dice que debemos de examinar
qué es lo agradable a Dios. 所以他要一次一次验证我现在所做的是神要我做的，而且有神跟我同在。 Entonces él quería el testimonio de que es Dios quien lo manda a hacer y que Dios está con él. 不是靠我一时的热心一时的血气的勇敢。 Y que no depende de su valentía momentánea. 所以神真的也是让他能够切实印证神跟他同在。 Y también Dios le respondió para dar testimonio que él está con Gedeón. 他跟神说有一堆的羊毛，我把它放在那个禾场上面。 Gedeón le dijo a Dios que pondría un vellón de lana en la era. 他明天起来就说这个羊毛全部都是水。 Y si a la mañana siguiente el rocío estuviese sobre el vellón 其他地 solamente 方都是干干的。 y que el resto de la tierra está 我知道 seca, 说你就是要差遣我。 entonces él entendería que Dios quiere que por 结 su 果第 mano 二天起 salve 来 el 就 pueblo. 说，真的那个羊毛一挤全部都是水。 Y de esta manera aconteció. A la mañana el vellón estaba lleno de rocío 遍地都是干干的。 y el resto estaba seco. 他又想到说这个羊毛要有水比较容易嘛， Pero luego pensó que el vellón esté con rocío es más fácil. 所以他说神你再让我一次， Entonces Gedeón le pidió a Dios nuevamente 羊毛干干的 que esta vez el vellón esté 遍 seco 地都是露水 y que el rocío esté sobre toda la tierra. 结果第二天也是一样，羊毛变得干干的，但是遍地都露水。 Y así sucedió al día siguiente. A la mañana vio que el vellón estaba seco y todo el resto 所 de la 以 tierra 神也一 húmeda. 次一次印证他，要来帮助加添他的信心。 Y así Dios respondió a cada su solicitud para fortalecer su fe. 虽然他所拣选的那些百姓要跟他征战的人才只有300人 Y a pesar de que el número de hombres que escogió para pelear 真的那个敌人非常的强大。 eran solamente 300 hombres contra un gran número de 如 enemigos. 果没有非常坚定、坚强的信心这场征战是没有办法打的。 Sin una fe muy firme, entonces esta pelea no se podrá pelear. 所以神怕他说信心还不足， Entonces Dios, para que tuviese suficiente 告诉 fe, 他说你今天晚上跑到那个米甸人的营里面去。 le dijo que a la noche fuera a la tienda, al campamento de los madianitas. 你看一看，以后回来你就知道怎么做了。 Y una vez que los haya visitado el campamento y vuelva, sabrás qué hacer. 结果他就带来他的一个仆人就下去了。 Así Gedeón, con uno de sus siervos, bajó al campamento del 结果 enemigo. 他就听到2个米甸人他在那边对话。 Y escucharon cómo hablaban los madianitas entre sí. 有一个米甸人说我做了一个梦， Un madianita dijo, tuve un sueño. 梦到说有一个大石头从上面滚下来把所有的我们的那个帐篷全部都滚掉了。 Dice que en el sueño una gran piedra rodó desde arriba contra el 一个大 campamento. 麦饼，一个大麦饼滚下来就把所有的帐篷都滚碎了。 Que había un gran pan de trigo que rodó desde arriba y chocó, atravesó el campamento y destruyó el campamento. 结 los 果另外一个 madianitas. 米甸人就说没有错，那个是神跟基甸的刀 Y otro madianita dijo, sí, eso es verdad, eso simboliza la espada de Dios y Gedeón. 因为神已经把我们米甸人都要交在这个以色列人，交在基甸的手里了。 Porque Dios nos ha entregado de la mano de los israelitas en la mano de Gedeón. 所以这个米甸人的对话也要来加添这个基甸跟这300个勇士的信心 Y así al escuchar esta conversación entre los madianitas, pudo incrementar la fe de Gedeón y de los 300 hombres.
真的是神要借着他们来得胜仇敌了。 Realmente mediante ellos Dios va a derrotar al enemigo. 所以他们后来就真的勇敢的就杀败了敌人了，把这些米甸人就赶回去了。 Y finalmente ellos valientemente derrotaron a los madianitas y los echaron. 啊，这是我们看到这个基甸呐，能够蒙神重用，来得胜仇敌的坚固。 Y vemos que esta ha sido la experiencia, la historia que tuvo Gedeón para pelear contra un gran 今天晚 enemigo. 上就先谈到这里啊。 Hoy en la noche